Cuando yo crecí en El Salvador era como bastante serio, creo yo, toda la situación. Más que todo, donde crecí, digamos, como ya en mi vida normal, como skater y todo eso, porque yo cuando nací vivía en un lugar que se llamaba San Jacinto, de San Salvador. Pero después de que mis papás se separaron, mi mamá se fue de la casa para poder buscar como más oportunidad y así, que nosotros pudiéramos estar como en algún momento con ella. Pero nos fuimos con mi papá como por un año a otro lado y luego yo me moví a vivir con mi mamá y fue como donde prácticamente se formó todo, digamos, de la parte donde yo comencé a patinar así más y todo eso. Se llamaba como Urbanización Majucla, que es como chistoso porque ahora en día cuando uno mira como los videos de antes era como el lugar que salía como el número uno del más peligroso en El Salvador. And I can scoot a little closer to me just so I can kind of have his head turn a little closer to us. Yes. That's good, yeah. That's good. Ok, entonces decís que era un poco peligroso, pero ¿cómo era? ¿Cómo era el día a día? Bueno, en ese tiempo yo estaba estudiando también, estaba como estudiando, entonces era como mucho una rutina normal. En ese tiempo yo tenía 12 años, creo, y era como levantarme, ir a estudiar y todo, pero sí uno siempre podía ver como diferentes cosas, pues que probablemente no fueran agradables a la vista de todo el mundo, como los pandilleros en ese entonces, en todo ese lugar, y era como la zona más peligrosa del país en esa pandilla. Entonces era como si bien ver a las personas con máxima autoridad en todo eso, pues en todo ese mundo. Y sí era como ver mucho entrar la policía también y como constantemente a veces que se encontraban y se hacían conflictos entre ellos y cosas así. En medio de eso era como salir de patinar, de estudiar y irme a patinar, o sea, después como a una colonia que está ahí cerca también, donde solo me cruzaba la carretera y ya me reunía con mis amigos, nos íbamos a patinar y todo eso. ¿Y cómo comenzaste a patinar? Comencé a patinar en 2010 por una serie que daban en un canal de televisión que se llamaba Ziggy Luther. Y fue más que todo, creo yo, porque a mí siempre me gustaron como los deportes extremos, porque mi papá jugaba como fútbol, básquet y todo eso. Entonces cuando yo estaba más pequeño, él quería como que jugara fútbol, la ley, porque había sido el deporte de él. Y creo que no sé si fue porque él me insistía mucho o que definitivamente no me gustaba como un juego. Yo lo miraba como simple, pues. Entonces sí solía ver como en parques así, que llegaban como gente con bicicleta al principio a hacer BMX. Yo me acuerdo que tuve una bicicleta, pero después de eso comenzó a salir este programa en la tele que se llamaba Ziggy Luther y eran dos skaters que andaban en su tabla siempre. Y yo rompí mi bicicleta una vez y mi mamá se acercó y me preguntó hey, ¿qué vas a querer de cumpleaños? Porque ya vas a cumplir años. Y por estar viendo esta serie siempre, yo dije una patineta. Obviamente yo no pensé que fuera a ser como que me la dieran en verdad, pues, pero sí como para mi cumpleaños llegó mi mamá, que es la que casi siempre me ha comprado como tablas en el principio y todo eso, y me llevó como mi primer patineta. Era una patineta de esas así, random, del Bomba y así, que era una del Hombre Araña, creo, si no mal me recuerdo. Así sin lija ni nada, pero ahí literalmente fue cuando empecé a patinar con esa tabla y mi primo se sumó también y comenzamos como dos niños que creían que éramos los únicos skaters en el país porque no conocíamos más en verdad, o sea, solo sabíamos que teníamos una patineta para ocupar y comenzamos a darle y ver videos y así. ¿Y cómo conociste al Señor? Yo crecí como en un ambiente cristiano, se puede decir prácticamente, donde siempre me inculcaron, como mis papás fueron creyentes toda la vida, desde que nosotros estábamos pequeños con mi hermana, y siempre nos hablaron de Dios, nos llevaban a una iglesia cuando estábamos pequeños y todo. Y sí tuve como un tiempo en el que me alejé como del Señor cuando tenía como 13 años, creo, 13, 14 años, porque iba como a un grupo de jóvenes en la iglesia, ya me había mudado a vivir con mi mamá para ese entonces. Y me acuerdo de que hice un par de cosas como no correctas para la escuela y regresé como un día a la iglesia y me di cuenta que el líder de esa iglesia había hablado como de mí. Y me acuerdo que en ese entonces cuando yo vi que él le había dicho como a todos los del grupo de jóvenes que no me hablaran por las cosas que había hecho en la escuela, yo pensé como si esta es la forma en la que viven los cristianos, yo no quiero como vivir de esa forma.
Entonces fue como que yo me separé un tiempo del Señor. Sin embargo, yo nunca dije como no creo en Dios, porque yo creía y sabía que había obviamente un Dios que estaba ahí en el mundo para ayudarnos. Pero sin embargo yo no quería vivir como en esa forma, pues que te mostraban, porque la forma que yo había visto era como personas que habían hablado de mí para ese entonces. Pero sí pasé como unos 10 años, creo yo, porque si hago la cuenta fue como a los 12 más o menos, creo que pasó eso. Y llegué hasta los 22 años, como decidiendo vivir de esa forma, o sea, haciendo las cosas que prácticamente yo creía que estaban bien, aunque sabía en mis adentros de que me estaba equivocando, pues, porque obviamente cuando uno anda haciendo cosas malas, no sé, o sea, uno es consciente de que las cosas no están bien. Pero sí fue como que en 2022 tuve una etapa así como bien fuerte en mi vida, donde yo me había ido a vivir a los 20 años yo solo, y yo creí en ese momento que era como la mejor idea que pude haber tenido, pues, porque ya podía como valerme por mí mismo, tenía un trabajo, cambiaba a veces así como a menudo de trabajo, pero sabía que ya tenía como más responsabilidades y cosas así. En medio de eso no había como alguien diciéndome que podía hacer o que no podía hacer. Entonces yo me acuerdo que ya estaba como más metido en cosas así como fumar más, tomar más, porque hacía eso bastante, obviamente durante esos 10 años eran como las cosas que más hacía, pues literalmente, como estar en vicios y patinar, y obviamente ya cuando me fui a vivir solo tener mi trabajo. Pero sí tuve como en 2022 un momento así bien fuerte, en donde por estas mismas cosas que estaba haciendo, de estar tomando y fumando todo el tiempo, que más que todo era fumar casi que siempre, me acuerdo que sí llegué como a una etapa en la que me quitaron del trabajo donde estaba. Había como bajado también bastante el nivel de skate porque me había quebrado en 2018. Y me acuerdo que volví como a patinar y eso, pero sin embargo era como que ya no tenía como muchas ganas de patinar así bastante ni nada de eso. Como que me mantuve en eso, y yo creo que también obviamente lo que fumaba y cosas así ya era como que ya estaba tranquilo con las cosas que hacía, digamos. Entonces sí, también como tenía una relación en ese entonces también con una persona, y por las mismas cosas de que fumaba y eso no nos llevábamos como tan bien. Al final en la relación decidimos terminar, y creo que tuve como un momento bien específico que fue como de los más duros, que fue cuando estaba como en eso de que no tenía el trabajo, y obviamente al vivir yo solo tenía que pagar obviamente el lugar donde vivía. Entonces sí fue como bien así random quizás para alguien de mi edad, porque tenía 22 años, 21, y me acuerdo de que el señor donde yo estaba viviendo, el dueño de la casa, me empezó como a comentar así como: hey, ya llevas un mes, ya llevas 2 meses, así que no le pagaba la casa porque no tenía un trabajo obviamente. Y me acuerdo de que cuando llegó el tercer mes, él se acercó un día a la casa, llegó así de la nada, yo estaba ahí, y él me dijo como: o sea, tenés este resto del mes para que puedas pagar el lugar. Si no, obviamente yo te tengo aprecio, porque es admirable como que alguien de tu edad, o sea, decida como irse a vivir solo y todo eso. Pero lo siento mucho, pues, porque al final así funciona el mundo normal, y tenía que pagarle o tenía que irme. Y sí era como bien duro para mí quizás porque sin embargo, por todas las cosas también que ya mencioné, yo no tenía una buena relación con mi familia. Entonces obviamente yo no podía volver a la casa de mi mamá, porque para ellos no era como muy agradable por las cosas y la forma en la que yo decidía vivir. Entonces yo me acuerdo que sí fue como yo comencé a pensar durante el resto de ese mes como qué iba a hacer de mí. Y creo que ha sido el momento en el que más analicé literalmente como mi vida, como todas las cosas que estaban pasando, lo que estaba probablemente a punto de pasar, porque me estaban sacando de la casa y tampoco tenía un lugar donde irme. Entonces creo que sí fue como, no sé, como volver ahí es algo duro, en verdad, pensar que sí, no, o sea, literalmente creo que en ese momento yo pensaba que lo más probable era como ir a la calle, literal. Y sí podía ver como obviamente cuando salía así a patinar y miraba como gente ya así como en las calles y eso, yo pensaba que en un pasar de días
podía ser como la siguiente persona en ese lugar. Y sí andaba como creo que pensando mucho en eso, como durante esos días. Y sí, me acuerdo que de la nada fue como un momento en la noche en el que yo estaba como pensando, el mes ya se va a acabar. Creo que faltaban como unos 4 o 3 días quizás. Y me acordé como mi familia me hablaba siempre de Dios y que Dios te podía ayudar a cambiar las cosas que pasaban en tu vida y eso. Y quizás en ese momento para mí fue como lógico, pues en verdad, las cosas que yo le iba a decir a Dios, esa noche. Ahora en día creo que para la persona que me ha ayudado el Señor a convertirme, sí suena como muy tonto las palabras, pero yo me acuerdo que era una oración lógica para mí en ese momento, una plática lógica para hablar con el Señor. Y sí me acuerdo que yo le dije como, si vos en verdad existís, vas a ayudarme a que mi vida cambie un poco por lo menos y que no pase lo que posiblemente puede llegar a pasarme en los próximos días. Y como digo, ahora en día me suena tonto, pues, pero en ese momento tenía sentido para mí como retar al Señor, pues. Y me acuerdo de que no solo lo dejé en un reto, en verdad, porque creo que como skaters también como existe eso, que cuando uno quiere un truco, por ejemplo, uno insiste y no hace ese truco obviamente si no pone como acción también en esa parte. Entonces yo me acuerdo que yo decidí retar al Señor a que me ayudara a cambiar mi vida, pero también comencé a buscar, o sea, cosas para que ya no siguiera en ese momento así. Fue bien loco en verdad porque creo que sí, el Señor ha sido siempre bueno conmigo en ese sentido y siempre me ha ayudado, aunque yo decidiera como no vivir en una vida como en orden con Él. Y en ese momento lo pude ver más todavía, porque me acuerdo que para esos mismos días como se restablecí un poco la relación con mi papá, comencé a trabajar con él, entonces pude como conseguir para pagar la casa de nuevo, pude estarme un par de meses más ahí. Y en medio de esos meses también como comencé a ir a la iglesia, que creo que también fue un momento como duro al principio porque iba a la iglesia y miraba como a mi mamá, mi hermana sentadas ahí. O sirviendo. Las miraba como sirviendo, porque ellas para ese entonces sí eran como de ir mucho a la iglesia y en la iglesia local que estábamos, como ellas prestaban su servicio al Señor ahí. Y yo me acuerdo de llegar siempre y sentarme como sentarme en las últimas bancas, sentarme en esas bancas y verlas a ellas ahí, pues, pero era como extraño, porque yo creo que también por sus miradas en esos entonces era como que quizás pensaban qué está pasando o algo por el estilo, pues, porque ya sabían que yo no quería como vivir en una vida en orden con el Señor. Entonces sí me acuerdo que fue bien loco, porque con el pasar de los meses yo iba como moviéndome, digamos. Iba así como avanzando, así como en iglesia, hasta que llegó el momento obviamente en el que ya estaba sentado con ella y me acerqué como a su casa de nuevo. Comenzamos como a interactuar más y yo sé que obviamente el Señor como restableció como la relación con ellas también para ese entonces y así. Y fue como ahí literalmente cuando me acerqué otra vez al Señor en ese momento. ¿Y cuándo comenzaste a tener un corazón por el ministerio para skate? Creo que eso ya fue como tener un corazón para el ministerio de skate. Fue como más adelante, ya habían pasado como varios meses de todo esto que había pasado, de que me acerqué al Señor otra vez y todo. Y mi hermana siempre era como que ella siempre estaba ahí cerca mío, como diciéndome que mira, que puedes hacer esto, como dándome ideas. Mi hermana siempre ha sido así en ese sentido. Entonces me acuerdo que ella al ver como
como que yo estaba como yendo a la iglesia nuevamente y todo eso, ya comenzó a hablarme del servicio también al Señor, como que no se trataba solamente de decir yo quiero, o sea, seguir al Señor y creo en Dios, sino que también era importante como servirle a Dios en cualquier área. Y ella me recomendaba mucho porque ella obviamente servía en esta iglesia, que por qué no comenzaba a servir yo ahí también. Pero yo me acuerdo que había comenzado como a entender quizás un poco más el evangelio y todo. Y yo miraba que Jesús no estaba como en un templo, en verdad. O sea, Jesús no estaba como en cuatro paredes o en una iglesia, sino que cuando uno miraba en los evangelios a Jesús, Jesús se estaba moviendo como a diferentes lados y así. Y creo que había un versículo que me llamaba bastante la atención, que era cuando llega una persona y lo encuentra como comiendo con personas de diferentes tipos. Y él dice, cuando le preguntan y comienzan a pensar que por qué está con ellos, él dice que porque él vino por los enfermos, no vino por los que están sanos. Entonces creo que ese versículo a mí me llamaba bastante la atención porque yo creía que en cierta forma las personas que ya iban a una iglesia ya estaban como buscando curarse. Pero yo creo que también leí un libro que hablaba como de que nosotros podíamos como hacer algo en donde habíamos conocido al Señor. Y me acuerdo de que sí fue como que yo pensé en ese momento, como conectando ideas y ya queriendo como servir al Señor, que en verdad no era en una iglesia como literalmente que quería servir, sino que yo pensé, yo conocí al Señor siendo skater y por qué no llevar también la palabra a los skaters y mostrarles que hay algo diferente, pues de una forma distinta de vivir, no algo mágico, no algo como de otro mundo, pero sí que al seguir a Dios, o sea, podíamos como vivir de una forma diferente el skate. Entonces, sí fue como, yo creo que en algún momento yo dije que yo no le iba a hablar como a las personas de algo que a mí no me estuviera funcionando primero. Yo me hice esa idea antes. Entonces, cuando yo pensé hablarle a los skaters, para mí fue lógico, porque yo dije, o sea, lo que yo les voy a hablar y lo que yo les quiero comenzar a mostrar a los skaters es algo que a mí me funcionó. Y yo creo que nada en el mundo va a funcionar igual que como funciona caminar con Cristo. Y no hablo como de economía o cosas así, sino como de tu vida diferente. Entonces, creo que en el skateboarding hacía falta mucho, como que hubiera alguien que comenzara a mostrarles que se podía como mezclar el skateboarding y Dios. Y con el tiempo el Señor me fue mostrando también como formas distintas de conectar ambas cosas, del evangelio, el skate, y cómo había mucha similitud entre eso. ¿Y cómo llegaste a Right Nature y decidiste quedarte? A Right Nature llegué unos meses después de haber como comenzado a servir en un ministerio en El Salvador, porque cuando yo decidí como comenzar a servir, fue como que yo pensé en ese momento como, ok, pero si quiero servirle a los skaters, ¿cómo lo hago? Y era como bien difícil pensar de que yo iba a llegar a un skatepark o algo por el estilo y solo comenzar a hablarles de Dios a los skaters. Más porque yo sabía que como dicen en El Salvador, tenés cola que te pateen. Entonces yo decía como, bien difícilmente van a escuchar o algo por el estilo. Entonces yo dije, tengo que buscar como un vehículo al cual puedo montarme y comenzar como a predicar, o sea, a los skaters. Entonces había un ministerio que tenía como unos 3 años quizás hablándonos, llegando a un lugar que se llama El Salvador del Mundo, aquí en El Salvador, que es como un lugar en donde se reúnen todos los skaters y las personas de este ministerio que se llama Christian Skater comenzaron a llegar como por varios años así seguidos a hablarnos de Dios. Yo creo que es bien loco porque en ese entonces obviamente yo no prestaba como mucha atención, tenía un tiempo para ellos, pero no tenía como quizás las intenciones pues como reales con el Señor. Y ya para ese tiempo fue como que yo dije, probablemente puedo hacerlo aquí en Christian Skater. Y yo le escribí a la líder de Christian Skater y le dije como, hey, mira, o sea, quiero hablar con vos porque hace un par de meses, o sea, yo sé que me he apartado como de todo, de todos, porque yo decidí como ser cristiano, pero sabía que como que exponiéndome mucho, llegando a los skateparks y cosas así, iba a ser como más difícil para mí en ese entonces. Entonces yo le dije como, yo sé que me aparté de todo y de todos, pero quiero como contarte de que acepté al Señor, que he comenzado a ir a la iglesia
Y en medio de eso también descubrí que quiero como servirle al Señor. Y ella me dijo como, ah, qué chivo, ¿en serio? Y yo le dije, sí. Y le dije, entonces quiero preguntarte como qué posibilidades hay de que pueda estar en Christian Skater otra vez. Y ella me dijo, sí, llegate, o sea, vamos a tomarnos un café ahí por El Salvador del Mundo y platiquemos y vemos qué podemos hacer y vemos cómo te apoyamos. Entonces yo me acuerdo que en ese momento yo pensé como que quizás ella no me había entendido la idea de lo que yo le estaba hablando. Entonces yo traté como de ser lo más claro en ese entonces y le dije que o sea, no quería como que me vieran como un rider de Christian Skater, porque en verdad en ese momento no me interesaba como qué me podían dar, sino por todo lo que había venido viviendo, qué podía darle yo al Señor. Entonces yo me acuerdo que le dejé así como súper claro y le dije que no quería como que ser un rider de Christian Skater, sino que quería servir al Señor. Y yo creo que obviamente eso le llamó más la atención porque me acuerdo que ella me dijo, ok, entonces llegate al café y platiquemos. Entonces sí fue como que ahí que comencé en decir, ok, voy a hacerlo en esto. De ahí tuve como una recaída porque comencé a compartir con los skaters y así. Y pasé 3 meses sirviéndole en ese ministerio. Y yo me acuerdo que como a mí me gustaba mucho, desde 2018, creo, 2017, publicar en mis redes, a skate y todo eso. Entonces yo me acuerdo que quise como ocupar mis redes sociales como una plataforma también para compartir del Señor. Entonces yo dije que podía como comenzar probablemente a publicar o algo por el estilo de Dios y como compartir con los skaters ahí también. Y tuve como mucho hate en el principio de varios skaters que me conocían así, lo cual me hizo como volver otra vez, como a retroceder, estar 3 meses otra vez volviendo a tomar, fumar y esta vez un poco más fuerte, pero más incómoda prácticamente. Porque me acuerdo que la esposa de Hans, del director de Rainator, ya cuando había pasado todo esto, me dijo que probablemente era porque yo ya había conocido al Señor. Entonces ella me dijo, ese era el Espíritu de Dios que ya no, o sea, te hacía ver obviamente que ya no eras de esa vida, pues. Entonces pasó como estos 3 meses en los que estuve haciendo lo mismo y fue como el momento más fuerte, pues después de esos 3 meses en los que un día yo me acuerdo que después de una noche en la que hice de todo, me volví a levantar y yo dije, o sea, yo no soy ya el que era esa persona, pues yo ya estaba como sirviendo al Señor y todo eso. Y ya no me veo ahí, pues ya no me veo siendo esa misma persona. Yo sé que estaba haciendo cosas distintas. Entonces yo comencé en ese momento otra vez como a caminar con el Señor de nuevo, pero creo que fue, no sé, creo que fue como una decisión clara en verdad, en la que yo dije, de aquí ya no voy a volver atrás. Y creo que al Señor probablemente le gustó la claridad, porque como 1 semana, 2 semanas después de esa decisión, ya fue que se acercó esta persona que era de Christian Skater, Abril, y me dijo como que, hey, queremos ir a patinar a Nicaragua, no sé si quieres ir, que no sé qué. Y vine yo y le dije, sí, vamos. Pero obviamente yo no sabía o sea, yo sabía que un año antes había ido un grupo a Rainator. Y un amigo que es cristiano también me había contado que habían ido ahí. Pero sin embargo yo no pensé que fuéramos al mismo lugar, pues, porque a mí me estaban diciendo solamente de ir a patinar. Entonces yo dije, vamos, ¿por qué no? Y era la primera vez que salía del país también. Entonces yo dije, como es uno de mis sueños también como skater, o sea, ir a otro país a patinar. Pero la realidad fue de que llegamos a Rainator. Y fue como una semana súper distinta para mí porque llegué a un lugar en donde había un entorno de personas que querían lo mismo que yo estaba buscando, que era el Señor. Entonces sí fue como una semana que me impactó mucho, me impactó demasiado y conecté con una persona que estaba antes ahí, que era el maestro de discipulado, que se llamaba Randall. Nos hicimos muy buenos amigos durante la semana que íbamos a estar ahí, como conectamos mucho, platicamos muchas cosas. Le platiqué de mi vida, me platicó de su vida, yo le conté cómo llegué al Señor, él me contó cómo comenzó a servir con su familia también y cómo llegó a Rainator como consecuentemente de querer servir. Y ya fue como una semana así, pues de que sí pude sentir quizás mucho la presencia de Dios y literal fue creo que una de las cosas más importantes que me ha pasado en el momento, porque yo no sabía que después de esa semana de conocer Rainator en Latinoamérica, la base, iba como en un par de meses a comenzar a cambiar todo lo que estaba viviendo para ese entonces.
Entonces fue esa semana en la que conocí Rainator. ¿Y cuándo decidiste trabajar? Para Right Nature? Pues comencé a trabajar después del tiempo de los 6 meses que se estudia en Rainator. Porque después de esta semana que había ido a conocer y todo eso, Randall quedó en contacto conmigo, que es el maestro discipulado que les cuento que estaba para ese entonces. Entonces, él como quedó en contacto conmigo y me comenzó a invitar para ir a estudiar, no para trabajar, sino para ir a estudiar. Lo cual yo lo vi como una buena oportunidad porque cuando conocí la visión de Rainator en esa semana que había ido, fue como un entrenamiento para que uno pueda llevar el mensaje a los skaters y yo quería hacer eso. Entonces me acuerdo que comencé a orar porque era como bien difícil pensar en dejar todas las cosas en El Salvador porque por lo que vivía solo y ya tenía un par de cosas hechas mías, como lo necesario para vivir ya lo tenía, como haber comprado mis cosas para cocinar, mi refrigeradora y cosas que se necesitan, pues muy básicas. Tenía un perro también, tenía mi perrito y estaba viviendo con una persona también en ese entonces. Entonces me acuerdo que como mis posibilidades para ir a Rainator a estudiar, eran como bien difíciles. Pero ahí comencé a comprender que para el Señor nada era difícil. Y me acuerdo que un día me llamó Randall y Hans y me dijeron cómo comenzar a orar. Y si es del Señor que vos vengas aquí a estar con nosotros, entonces Él te va a ordenar todas las cosas que para vos ahora en día son imposibles para que vengas aquí. Entonces yo me acuerdo que comencé a orar, ellos estuvieron mucho como en contacto conmigo durante estos meses, hasta que se dio la oportunidad, obviamente, de ir a estudiar allá, ya como me ayudaron con el boleto también para poder llegar. Fue la primera vez que conocí a una de las personas que están ahí ahora, que es Eduardo. Y como ya lo conocía antes, pero como cuando más comenzamos a tener un poco de contacto, porque él fue la persona a la que contactaron en El Salvador para que me ayudara a comprar todo lo que necesitaba para poder irme. Entonces hice como el tiempo de estudiante, fue un tiempo la verdad bastante bueno porque fue donde más pude como crecer mentalmente, espiritualmente con el Señor. Y creo que fue lo que más marcó, obviamente, las cosas que estoy haciendo ahora, pero durante ese tiempo, me acuerdo que en los últimos meses, yo ya había visto como todo lo que hacían ellos ahí, no los estudiantes, sino los que estaban como haciendo parte del ministerio, el de discipulado, Hans como director, Juan, que para ese entonces era el que llevaba la parte de skate, y yo comencé a ver todo eso y comencé a pensar que en verdad quizás no quería solamente ya llevar el mensaje a los skaters, sino que comencé a sentir capaz un poco más el corazón de servicio al Señor. Entonces me acuerdo que en ese momento yo tomé la decisión y dije como quiero comenzar a servir como misionero de tiempo completo al Señor. Y ese era mi plan literalmente, o sea, cuando llegara a El Salvador, yo iba a buscar un lugar donde pudiera servir como de ministerio a tiempo completo y poder hacer eso el resto de mi vida. Porque ya me había convencido que era lo que quería hacer, o sea, como fue un momento importante también el de estudiar porque ahí vi como las cosas que quería hacer en verdad para el Señor y como que estuvieron más claras, pues. Entonces fue como bien loco y creo que dentro de los planes del Señor también porque se acabó el tiempo del internship y pasó como una semana quizás de que yo regresé a El Salvador. Me acuerdo que en esa semana antes de regresar estaban hablando con un chico de Nicaragua y le estaban diciendo como para que él llegara y ser un estudiante en el siguiente semestre y yo le hice una broma al director de discipulado y yo le dije como, hey, a mí cuando me van a invitar otra vez, y él me preguntó como, ¿usted viniera de nuevo si le dijéramos que venga? Yo le dije, sí, ¿por qué no? Y nos pusimos a reír porque fue como una broma, pues los que me conocen se cayó. Did it fall? Sí. Did you feel it just now? Or did it fall before? No, now. Just now? Yeah. It's alright. There you go. Solo sentí que se deslizó. No more tape. Ok, entonces fue como nos reímos, porque yo soy muy bromista y las personas que me conocen saben que suelo ser así, como mucho andar haciendo bromas y comentarios y todo eso. Entonces, para mí quedó ahí, la verdad, como en una broma en la que él me preguntó, ¿usted volvería a venir si lo invitamos o no? Y yo le dije como sí, porque en verdad ese tiempo a mí me había gustado, pues entonces yo pensaba que si me daban la oportunidad de volver a estudiar ahí, yo iba a ir.
y yo dije como fuera bueno, pero fue como una idea nada más sobre la mesa. Lo cual no me esperaba que yo regresara a El Salvador, y yo comencé como a orar en esos días que estuve en El Salvador por encontrar un ministerio, porque ya tenía claro, como ya dije antes, lo que quería hacer. Y prácticamente a la semana, creo, en verdad, fue que me llamaron, Randall y Hans de nuevo. Y esta vez no era como para decirme si quería como volver a estudiar, sino para preguntarme si yo quería ser parte del equipo de RayNature en Latinoamérica. Y ellos me dijeron, como sabemos de que va a ser un proceso nuevo, porque has venido como un estudiante, pero nosotros creemos de que el Señor nos está llevando pues a invitarte a ser parte de lo que nosotros estamos haciendo en Latinoamérica. Entonces fue como me invitaron a trabajar, pero como un inter-staff, digamos, que era como llegar y comenzar a aprender lo necesario que tenía que tener una persona de staff, y como crecer en esta parte también, para consecuentemente comenzar a trabajar como con ellos. Entonces fue ahí cuando comencé a trabajar en RayNature, como inter-staff al principio, y 6 meses después ya se hizo como oficial el poder ser parte del equipo. ¿Y cuál es el futuro de Carlitos? Creo que me veo como el resto de mi vida haciendo eso, en verdad. Ya llegué a un tiempo en el que después de 2, 3 años, en verdad creo que ni siquiera tengo la cuenta ya de cuánto tiempo ha pasado, pero sí, el tiempo en RayNature me hizo como crecer mucho en esta parte, y también como ver diferentes skaters ahora en día, Felipe Gustavo y otras personas que están haciendo como ministerio a través del skate. Creo que me llevaron a convencerme de que ese es el perfil de skater que yo veo para mí ahora en día, como un skater que posiblemente puede ir a otros lados a patinar, pero que ya no el centro solamente es ir a patinar y ganar una competencia o algo por el estilo, sino que ser ese skater que puede ir a otro lado, pero puede llevar como el mensaje de la verdad a los skaters, que obviamente para mí es Jesús ese mensaje. Entonces me veo ahí como llevando la palabra siempre, como patinando y uniendo siempre la vida en Cristo. Y mencionaste a Eduardo. ¿Cómo es tu relación con Eduardo? Pues creo que es de los más grandes amigos que he tenido en este tiempo. Literalmente creo que en todo lo que llevo viviendo fue bien loco para mí, porque yo lo conocí a Eduardo en uno de los, como un pequeño tour que hicimos como estaba sirviendo con Christian Skater en esos 3 meses que mencioné antes. Pero solo lo vi ahí, y fue como casualmente me tocó sentarme en la misma mesa en la iglesia que fuimos, y la persona que nos iba a compartir el mensaje era él. Yo me acuerdo que obviamente yo no comprendía como muchas cosas en ese entonces, no pensaba como pienso ahora, y a mí me habían dicho para ese día que yo iba a compartir cuando nos reuniéramos. Entonces yo estaba esperando compartir y me encontré a Eduardo sentado con nosotros, y mi sorpresa fue que él iba a compartir. Entonces yo me acuerdo que en mi mente yo dije ¿qué nos va a hablar ese? Pues porque yo no sabía obviamente de Eduardo, no sabía quién él era, no sabía qué él hacía, pero él comenzó diciéndonos que él era surfista. Entonces para mí fue como ¿qué va a compartir este surfista? Pues porque era literalmente alguien como random, nuevo, que estaba conociendo, pelo largo, con tatuajes, y venía a hablarme de Dios. Entonces yo dije le voy a prestar atención porque quiero ver qué puede darnos él. Y compartió como un mensaje que a mí me hizo conectar bastante. Creo que hablábamos el mensaje era como de la oveja perdida. Entonces yo lo escuché y me gustó bastante su prédica, pero se quedó ahí literalmente, se quedó ahí en ese día. Yo lo seguía en las redes y comencé a ver que él hacía como muchas cosas similares a mí, pero nunca hablábamos ni nada por el estilo. Un día me acuerdo que subió una historia del trabajo que a él le gustaba hacer, y yo estaba haciendo lo mismo. Entonces yo me acuerdo que yo le escribí así como un amigo más, pues, aunque nunca hablábamos, y yo le dije hey maestro, ¿y usted también hace esto? Y él me dijo, sí, que no sé qué. Yo le pregunté, ¿y le va bien? Y me dijo, yo literalmente vivo de eso. Yo dije, qué interesante, porque ya hacía algo que a mí me gustaba hacer y que yo estaba buscando también hacer. Entonces, nuevamente se volvió a quedar ahí, como en ese día. Ya no volvimos a hablar más hasta que pasó esto, de que RayNature me invitó a trabajar con ellos, a estudiar, con ellos.
y él fue la persona que ocuparon. Entonces cuando yo vi que me dijeron, te vamos a pasar el número de la persona que te va a ayudar y era Eduardo, para mí fue bien loco, porque yo dije, yo ya lo conozco a él. Y yo de hecho le dije a la persona que me estaba diciendo, que era Randall, yo le dije como, yo ya lo conozco a él. Y me dijo, sí, son amigos. Y yo le dije, sí, le dije, pero como no hablamos mucho, pero ya sé quién es, ya sé quién es. Y él me dijo, ok, entonces sí, él te va a ayudar. Y llegó como a los 3, 4 meses de que yo estaba en Rainator como estudiante. Y comenzamos a platicar, quizás conectamos bastante porque yo era el único salvadoreño en Rainator para ese entonces que estaba estudiando. Y nadie más era del Salvador. Entonces él llegó y para mí fue como, qué chivo, alguien de mi lugar, alguien de mi país. Y en ese, creo que fue como una semana que él estuvo ahí, nos acercamos bastante y creo que en ese momento nos dimos cuenta que pensábamos igual, literalmente hacíamos como muchas cosas igual. Él bromeaba mucho como yo y tuvimos como mucho tiempo así de darnos bromas, pero al mismo tiempo de él hablarme cosas, o sea, como que a mí me hacían decir, o sea, él tiene algo diferente que yo quiero escuchar. Y después como él comenzó a llegar porque Mark lo había invitado a ser como parte de Rainator también para trabajar. Entonces después llegó con vos, llegó con Renata y ya fue como otro tiempo también en el que pudimos hablar mucho, como darme cuenta también yo de que era una persona que me agradaba bastante. Y después como comenzamos literalmente a trabajar en el mismo tiempo, como cuando yo llegué para Interstaff y aprender cómo trabajar en Rainator, él llegó como a trabajar en Rainator literal. Entonces yo sabía que si él estaba llegando a trabajar oficialmente era porque había algo que yo podía aprender de él y nos hicimos bastante amigos en ese tiempo. Fueron los primeros 6 meses en los que estuvimos como juntos y sí, como conectamos bastante, sí vimos que teníamos mucha similitud, como ideas iguales, pensábamos igual literalmente y era bien loco porque yo nunca había conocido a alguien así, pero en medio de eso me gustaba que aunque tuviéramos muchas cosas así que eran parecidas, yo a veces era como muy salido, como con las cosas o las bromas y cosas así. Y yo comencé como a notar cómo él se preocupaba por eso. Entonces yo sabía que probablemente era como, una vez me dijo un amigo antes, de que las personas que en verdad se preocupaban por vos, eran las personas que te decían las cosas que no te iban a gustar todo el tiempo. Y las personas a las que no les interesabas eran las personas a las que te decían lo que querías escuchar. Y cuando yo miraba a Eduardo era como que podíamos bromear y así, pero habían tiempos para todo, porque en medio de eso, si yo cometía un error, él se preocupaba porque yo no volviera a cometer ese error. Entonces yo pude comenzar a ver de que de parte de él sí había como una preocupación y como un interés en que las cosas que estaban mal en mí comenzaran a cambiar y comenzar a las personas también a verme de una forma distinta. Entonces fue como en ese tiempo que comenzamos como a estar más juntos y la verdad creo que hasta el momento o sea, es chivo para mí pensar que seguimos juntos, que ahora ya estoy como trabajando oficialmente en Rainator y que podemos como seguir estando juntos y que ahora él también ya me tome en cuenta como para pensar, hey, ¿qué opinamos de eso? Mirá, y aquí con la parte del café, como tomar ideas juntos, que me cuente a veces como hey, ¿qué pensás de hacer esto en el skate? Aún en medio de no ser skater, porque él siempre me lo repite, como yo no soy skater, pero ¿qué pensás de esto? Entonces es como agradable bastante para mí tener más que una persona que me esté discipulando, un amigo en verdad, porque creo que es como la forma en la que yo lo he visto bastante, como ese amigo que yo sé que lo puedo tener ahí literalmente toda mi vida y siempre voy a poder llevarme bien con él. ¿Por qué crees que es importante hacer ministerio con los skaters? Creo que el hacer ministerio con los skaters es importante porque el skateboarding probablemente es como uno de esos deportes que en medio de ser extremo, es extremo en todo sentido. Como hay mucha oscuridad dentro del skate, la mayor parte de la escena de skateboarding tristemente se conoce porque fuman, porque toman y por todas estas cosas que yo hacía antes también, que ya conté. Entonces creo que es importante porque podemos hacer algo diferente. Podemos hacer algo diferente y si nosotros comenzamos a hacer algo ahora y comenzamos a llevar más skater también al Señor, puede como
como los nuevos que vienen llegando al skate, ver que no tienen que seguir lo mismo que el skate ya muestra en la realidad actual, que es como una vida sin frenos, pues, y donde uno puede tener la libertad de hacer cualquier cosa. Obviamente el Señor nos permite tener libertad, pero yo quiero que como skater mostremos que en medio de esa libertad buscamos hacer las cosas bien también. Entonces creo que más que todo es por eso, porque creo que quiero tratar de llevar como la visión que el Señor ha puesto en mí, de que, o sea, si podemos hacer algo con los skaters que ya están en la actualidad haciendo cambios y transformando su vida para el Señor, las nuevas generaciones que vienen se van a fijar en eso también y vamos a poder borrar un poco la parte de la oscuridad que hay dentro del skate, y la gente va a comenzar a ver también el skate de una forma diferente. Yo creo que es importante porque en medio de estar en Rainator, escuché por primera vez eso de la frase que ellos tenían de To The Ends, y la agarraban de un versículo que era como cuando el Señor decidió, como que el Señor se fue y Él dijo como que llevaran la palabra y como que compartieran hasta los confines de la tierra. Y para mí, cuando busqué los confines de la tierra, era en todos lados. Entonces sí fue como yo comencé a pensar en que quería como ir literalmente, como es la palabra, y no solamente dejarlo en mi país, sino porque el skate está en todos lados, o sea, está en todo el mundo literalmente, hasta en los lugares que a veces uno puede pensar, no, aquí no hay más de 1 o 2 skaters. Entonces sí fue como nació de esa parte, de este lema de To The Ends, de la frase que yo miraba, que de hecho en Rainator, en todas las bases está por varios lugares. Y creo que también porque como cuando tenía como 18 años, en algún momento yo dije que habían 3 cosas que yo quería hacer por el resto de mi vida. Y eran como poder ir a patinar a otros lados, que no solamente fuera en mi país, poder viajar a otros lados. Y la más importante para mí era como hablarle a la gente de algo que pudiera cambiarles la forma de vivir. Para ese entonces yo hacía un negocio de marketing, entonces era como que estaba haciendo algo que te podía cambiar la vida en cierta forma. Y ya después, cuando me hice cristiano, un día mi hermana me dijo, como cuando yo regresé a El Salvador, después de estar ya como los 6 meses como interstaff en Rainator, de que si yo no había notado lo que el Señor estaba haciendo con mis sueños. Y yo le dije como, ¿de qué sueños hablas? Y ella me dijo, no, porque te acordás cuáles eran las 3 cosas que vos dijiste un día que querías hacer para el resto de tu vida. Y yo le dije, ¿cuáles? Y me dijo, yo sí me acuerdo, eran patinar en otros lados, viajar y hablarle a la gente de algo que le puede cambiar su vida. Y me dijo, no sé si te has dado cuenta, pero lo que estás haciendo ahora y lo que vas a comenzar a hacer posiblemente son esas 3 cosas. Y yo lo pensé como en ese momento y yo dije, o sea, es verdad, porque yo miraba como que Rainator también sacaba como muchos mission trips, y iban como a diferentes lugares a predicar con surfistas, con skaters. Entonces yo dije como sí, posiblemente eso es lo que voy a hacer, y literalmente ahí mis sueños, esos 3 sueños que yo tenía, iban a comenzar a tener sentido, más por la última parte, que era de hablarle a alguien de algo que le pudiera cambiar su vida. Y era lo que había comenzado a estar haciendo. Solo con irme a mover a Nicaragua ya estaba como haciendo eso, pues al haber dejado El Salvador. Entonces creo que es importante porque no solamente cuando vemos a Jesús, Él no se quedó en el lugar que nació tampoco. Él no se quedó en ese lugar nada más como compartiendo, sino que Él se movió a diferentes lados. Y cuando iba leyendo la Biblia también y todo eso, miraba a sus discípulos también se movían a diferentes lados. Uno de los personajes de la Biblia que más me gusta a mí es Pablo. Y yo puedo ver Pablo, cuando vemos sus cartas, él escribía a diferentes lugares porque él se movió a llevar también la palabra a diferentes lados, porque en todos lados se necesita de Jesús. En todos lados hay alguien que necesita conocer que Él está ahí para nosotros. Entonces de ahí nació más que todo el querer como ir a todos lados, porque yo sé que no hay una parte del mundo en la que no vaya a haber necesidad de Dios. Cool. Yeah. Sound good? Yeah. You like what you heard? Con la historia de El Salvador y cómo fue crecer en El Salvador. Ok, bueno, ¿cómo crecí en El Salvador? Crecí en un hogar cristiano. No, wait, you didn't understand my question. Ya, El Salvador. Él quiere saber del Salvador. ¿Cómo era El Salvador? Pero en mi Después viene, niñez. no, peligroso de El Salvador. Ok. ¿Cómo era
¿Será que nos puedes contar un poco la historia de El Salvador y cuando tú estabas creciendo? Bueno, yo crecí en una colonia muy peligrosa, se llamaba Las Margaritas, y era muy inseguro. A veces no podías cruzar de un lado a otro o de una colonia a otra porque habían problemas de pandillas y esa era como nuestra realidad. Siempre crecías en un hogar como en un lugar muy peligroso. Otra vez. Solo eso digo. Pobre, trabajador, salvadoreño se considera trabajador. Okay. Lindas playas, montañas, volcanes, pero pobre, poca educación y súper peligroso. Okay. Does he need to repeat it? No, all good. Yeah. It's just a brief, like, Yes. yeah, it doesn't have to be long. Okay. And if you feel like the answer to that, we can move on. Okay. ¿Cómo llegaste a conocer al Señor? ¿Cómo llegué a conocer al Señor? Pues crecí en un hogar cristiano. Mis papás, mi familia, todos eran cristianos, estaban involucrados en la iglesia. Pero siempre yo crecí en una iglesia muy legalista y esperaban mucho de los hijos de los pastores, que fueran casi perfectos. Entonces, obviamente nadie lo es. Y hubo un cierto momento en mi vida que conocí afuera de la iglesia. Quería saber qué había afuera en el mundo. Y me perdí. Empecé a fumar, a tomar, a conocer las drogas y fiestas. Pero hubo un cierto momento en mi vida que el Señor me llama otra vez y no sé. No sé qué decir ahí. Okay. Was that the testimony? Yeah, a little bit. Yeah. Yeah. You wanted to repeat? We can go into it a little more if you want. Okay, yeah. Like, what did you say exactly? He says he was born in pastor family and a very legalistic church, and they were expecting that the sons of the pastor were perfect, but the reality is that they're not. And there was a moment in his life that he drifted apart, and because he was attracted to the world, Yeah. he started drinking, smoking, but then the Lord called him back, and that's where he stopped. Okay. Yeah, that's good. But I feel the other question will We'll maybe. kind of fill that in. Yep, If not, I can ask later. Yep, that's good. ¿Cómo te enamoraste del surf? ¿Qué digo ahí? Se me... Que te invitó un amigo, que iban, se escapaban para surfear. Ok. Y como que no era algo tan común, tenían que viajar en bus. Ok. Bueno, ¿cómo me enamoré del surf? Conocí a uno de mis mejores amigos, él era surfista. Bueno, estaba empezando, fue como a los 18 años, 19 años que él empezó y me invitó, me dijo, hey, vamos a surfear, tengo una tabla. Yo no conocía nada del surf, creo que nunca me había metido al mar y recuerdo la primera vez que me metí, estaba súper lejos de la orilla y yo dije en mi mente, ¿qué estoy haciendo acá? Y estaba asustado, pero después con el tiempo empecé a enamorarme del surf y bueno, viajábamos. Yo recuerdo que ese no era como para nosotros, en la condición en la que crecimos, no era un deporte que podías practicar siempre. Tenías que moverte al mar casi 40 minutos, pero a nosotros se nos hacía eterno porque íbamos en ride, pedíamos ride en los carros y alguien nos daba, con suerte nos daba alguien y veníamos al mar, si no, cuando teníamos dinero nos movíamos en bus, pero era algo que lo hacíamos no tan seguido, pero tratábamos como de venir un poco al mar. Y así fue como me enamoré, como me gustó. No era algo tan común, pero sí lo hacíamos. ¿Qué significa para ti estar en el agua? Bueno, ¿qué significa para mí estar dentro del agua? Para mí era un momento de relax, un momento de paz.
obviamente habían algunos sets que me sacaban la preocupación, pero era un momento de paz. Yo recuerdo que surfeábamos porque sentíamos mucho estrés o en ese momento yo estaba, digo lo de la iglesia. Ok, en ese momento yo tenía mi primera iglesia, el Señor me llama como a pastorear y para mí mis 21 años era como algo muy difícil, ¿verdad? Algo muy importante y eso me llenaba de estrés, de preocupación y yo recuerdo que venía al mar a desestresarme, como a hablar con Dios, a decirle a Dios qué querés de mí, porque yo realmente no entendía lo que estaba pasando en mi vida. Tener a cargo una iglesia y a mis 21 años, cuando yo lo que quería era, no sé, fiesta, estar en pura diversión en el mundo, pero no entendía nada de lo que pasaba. Pero creo que en ese momento yo le venía a hablar con Dios y decía, ¿qué querés de mi vida? ¿Y cómo fue ese llamado a los 21 años? Bueno, yo recuerdo que ese llamado, el llamado que Dios hizo a mi vida fue, yo estaba como en un momento de mi vida donde estaba ganando mucho dinero, estaba conociendo el mundo, viajando, pero yo siempre tengo como una analogía y como un ejemplo, y es que no sé si han visto las vacas cuando las sellan. Todas las vacas tienen una marca que se las hacen los dueños y no importa dónde se muevan, la vaca le pertenece a alguien. Y yo me considero así, no una vaca, pero me considero que fui sellado por Dios. Y no importa que yo estuviera en el mundo, anduviera donde sea o haciendo lo que nadie se imagina, yo ya tenía una marca y era la marca de Jesús. Y hubo cierto momento en que Dios me dijo, ya no más, ¿verdad? Te necesito conmigo porque sos mi hijo. Y Él me atrajo. Obviamente las condiciones alrededor de mí cambiaron, ¿verdad? Todas las cosas me empezaron a salir mal, yo no entendía por qué. El éxito que yo decía tener iba todo para abajo. Y entonces entendí que Dios me estaba poniendo entre la espada y la pared. Y simplemente me rendí. ¿Cómo era la pregunta? Sounds like he's falling. ¿Cómo era la... Check your mic real fast. Does it feel good? Ya, ya. Yeah. Pull your shirt up real fast. I just want to make sure. Yeah. If you feel it fall, just let me Okay. know. Yeah, it should be fine though. Yeah. That looks good. ¿Cuál era la pregunta para no perderme? La de cómo fue el llamado. Yeah. Okay, I think we can keep going. They're gonna pass that. El trash. Sí, es de trash. His pass. Okay. Yeah, he's going right away. Y todo eso me lo van a traducir, vas a ver. Él va a escoger. Quizás puede ser más corto. No, eso es lo que él quiere, que vayas, que fluyas. ¿Y cómo comenzaste a trabajar con Christian Surfing? Ya te pasaste a otra. No dije nada de mi mamá. ¿O quieres terminar eso? Sí. ¿Cómo fue entonces volver? Decir que todo te estaba yendo mal y que no te estaban saliendo las cosas y que sentiste que Dios te puso contra la pared. Sí, cuando empecé a sentir que las cosas ya no me estaban saliendo bien, era como que Dios me puso entre la espada y la pared y simplemente me rendí, acepté que tenía que estar con Él. Ese era el camino por el cual Dios me había elegido a mí. Entonces empecé y recuerdo que yo siempre estudié como teología desde mi juventud. Siempre estaba como un pie en la iglesia, otro pie afuera, siempre estudiando de la Biblia. Pero obviamente Dios entendía ese propósito en mi vida y a mis 21 años recuerdo que uno de mis tíos, él estaba abriendo una iglesia y empecé a sentir como una hambre, como un deseo de
de también yo querer estar ahí. Pero recuerdo que le dije a Dios, yo no quiero nunca ser pastor. Y esa fue una de mis oraciones, porque en mi familia todos pastores, momentos buenos, momentos malos. Y yo le dije, jamás voy a ser pastor. Y recuerdo que a mis 21 años él empezó a poner ese deseo en mí de pastorear, y así fue. A mis 21 años yo tuve mi primera iglesia y creo que fue lo mejor que me pasó. ¿Y cómo fue que comenzaste en Cristo Surfer? ¿Cómo llegaste a Cristo Surfer? ¿Qué digo ahí? ¿De qué te llamó un amigo? Okay. ¿Cómo empecé en Christian Surfer? Bueno, este es mi mejor amigo con el que surfeaba. Este mejor amigo que era con el que surfeaba, él es el director actualmente de Christian Surfer, y él me dijo una vez, yo venía de vivir en el mundo, de las fiestas, y en ese momento de transición donde Dios me llama y Dios me pone entre la espada y la pared, él me dijo, mira, vení, ayúdame a servir. Yo venía de otro país, y él me dijo, vamos a un capítulo. Y yo no entendía qué era eso de capítulos. Y fuimos recuerdo, a la playa El Zonte. Y él me dijo, bueno, vamos a reunirnos, a hablar de la palabra de Dios, comer con otros surfers. Y yo dije, bueno, no se escucha nada malo. Y fui, lo acompañé y nada, así fue como conocí. Él, recuerdo que él me invitó muy insistentemente y me dijo, hey, ayúdame, porque yo estoy haciendo esto solo. Recuerdo también que, bueno, eran dos personas. Una persona era Renata, que hoy es ella mi esposa. Pero ahí la conocí a ella por primera vez. Digo que me caías mal. No. Okay. ¿Cómo fue trabajar en Christian Surfer? ¿Qué hacían? ¿Qué hacíamos en Christian Surfer? Bueno, era algo loco realmente, algo increíble, porque era llevar el mensaje de Jesús, un mensaje de esperanza a los surfers, porque obviamente la realidad del Salvador es que todas las iglesias la mayoría de las iglesias en la playa son muy legalistas. La mayoría de las iglesias en la playa son muy legalistas. No te aceptan con tatuajes, con el pelo largo, en bermudas. No podés entrar a una iglesia así, tenés que andar vestido de manga larga, con corbata, bien peinadito. Entonces la realidad de los surfers era esa, y nosotros le brindábamos un mensaje de esperanza, que Dios ama a los surfers, Dios ama a los skaters, a los surfers, a la gente que por fuera se ve loca. Y creo que este era un mensaje también que Jesús le hacía a los fariseos, como, hey, ustedes por fuera se ven bonitos, se ven limpios, pero su corazón está bien lejos de mí. Y esa es la realidad que se vive muchas veces acá, y como Christian Surfer empezamos a llevar el mensaje a los surfers. Hey, Dios te ama en esas olas, Dios te ama así sin zapatos, en chanclas, sin camisa, con tatuajes. Y creo que eso fue algo que me explotó la cabeza, porque saber que hay un mensaje de esperanza también para ellos, hay una oportunidad. Yo siempre digo que Jesús fue el primer surfista con Pedro. ¿Verdad? Él caminó en el agua, él hizo que Pedro caminara en el agua también, y aunque Pedro tuvo miedo, se ahogó, le cayeron un par de sets encima, pero ellos dos aman a los surfers. Jesús ama a los surfers. ¿Y cómo pasaste de estar en Christian Surfer a luego tomar esta decisión de ser misionero? Bueno, pasé a ser misionero, o tomé esta decisión de ser misionero. Bueno, fue bien increíble, la verdad. Yo estaba como en una temporada donde le estaba pidiendo a Dios que me ayudara a cuál iba a ser mi siguiente paso. Estaba como en una temporada de querer tomar una decisión,
Y yo recuerdo que le dije, Dios, mostrame cuál es el camino. Y habían como ciertas opciones de donde yo podía decidir, pero no sé, nunca se concretaba nada, nunca terminábamos nada. Y hubo una persona, de hecho en una conferencia de Christian Surfer, que fue la última que yo estuve, que conocí a una persona, conocí a Mark, y él era como el skater en una conferencia de surfers, y era como hola, ¿qué tal? Y adiós, vea, ya no le hice mucho caso, pero él estuvo ahí como compartiendo en las conferencias. Y hubo un día, que fue el último día de la conferencia, que él me dijo, mira, que quisiera que fueras a ver lo que estamos haciendo en San Juan del Sur. Y yo le dije, ¿qué están haciendo? Trabajamos con surfers, con skaters en la comunidad. Y yo dije, bueno, vamos, Nicaragua, San Juan del Sur. Ya había escuchado de que San Juan del Sur era increíble, yo quería conocer, pero no me llamaba tanto la atención. Y recuerdo que mi esposa tenía vacaciones por su cumpleaños, y yo le dije, íbamos a ir a otro país, y yo le dije, mi amor, se nos presentó esta oportunidad de ir a San Juan del Sur y ver lo que está haciendo este ministerio. Y ella lo primero que me dijo fue, Nicaragua, San Juan del Sur. Y era como que, no, ¿verdad? Pero yo le dije, vamos, le tuve que enseñar fotos, y dije, vamos, nos va a gustar. Y así vacacionamos, pero a la misma vez conocemos lo que este ministerio está haciendo. Y fuimos, y para no hacerles largo la historia, obviamente fuimos como 3 veces, pero nos encantó lo que ellos estaban haciendo, lo que este ministerio estaba haciendo con los surfers, con los skaters, trabajando en la comunidad. Nos gustó la visión, el programa que tenían del discipulado, o sea, todo lo que este ministerio estaba haciendo me encantó, y empecé a sentir una paz en mi corazón, y a pesar de que las circunstancias no eran como las mejores, recuerdo que mi esposa nos dimos cuenta que estaba embarazada antes de viajar, y era como cambiar la seguridad que teníamos acá en El Salvador, un poco de seguridad, pero movernos a algo donde desconocíamos todo, no sabíamos qué hospitales, no sabíamos nada, cómo íbamos a tener ingresos. Obviamente el misionero vive o donantes o del soporte de otras personas, obviamente de Dios. Y nada, decidimos caminar, sabíamos que Dios estaba con nosotros, porque empezamos a sentir esa paz en nuestro corazón, y nos movimos. ¿Fue difícil dar ese paso de fe? Bueno, sí fue un poco difícil dar ese paso de fe. No, perdón, otra vez. Si fue difícil o no dar ese paso de fe, en mi caso no. Yo siempre desde muy pequeño, por haber crecido en un hogar cristiano, siempre estuve envuelto en ese ambiente, en las iglesias, en servirle al Señor, y siempre supe desde pequeño que ese era mi deseo, como servirle a Dios. Pero mi miedo fue un poco con mi esposa, porque ella, para ese entonces, ella tenía alrededor de 8 años de conocer al Señor, y fue un poco difícil como familia movernos por el tema del embarazo. Hablamos incluso también con unos amigos, con personas adultas, y lo primero que me dijeron fue, estás loco, ¿cómo te vas a mover a otro país? ¿Vas a dejar el trabajo de tu esposa? Porque ella estaba en un buen trabajo. ¿Y cómo te vas a mover si ella está embarazada? Y bueno, servirle al Señor es de locos. Y tomamos la decisión. Yo le dije a Dios, si realmente vos querés que yo haga esto, ponele a mi esposa en el corazón que nos tenemos que mover. Y así fue. Ella, recuerdo que algo que donde yo supe que realmente Dios estaba con nosotros fue porque
Ella estaba como trabajando y tratando de tener como una mejor posición en su trabajo. Y nosotros tomamos una decisión un jueves. Y ya habíamos decidido, nos movemos, sí, vamos a servir a Dios. Pero el viernes, en la tarde, como el mediodía, ella recibe una llamada de su jefa, promoviéndola a un mejor puesto, un mejor salario. Y recuerdo que yo solo la vi llorar en el almuerzo y ella me dijo, acabo de sentir que Dios como que Dios le estaba haciendo una pregunta a ella. Y era, ¿todavía querés seguir sirviéndome? ¿O querés la seguridad que el trabajo te puede dar o el salario te puede dar? Y ella me dijo llorando, ya tomé la decisión y nos vamos. Y ahí en ese momento yo sentí que Dios me estaba confirmando todo. Entonces, así fue bien loco. ¿Y cuál es tu visión a largo plazo para el Ministerio de Deportes Extremos? La visión que tengo a largo plazo es capacitar, es preparar a la gente. Yo no sé, hay mucha gente que se complica diciendo que Jesús los ama y quieren hacer unos grandes sermones y una gran teología cuando Jesús iba caminando por los lugares y Él decía, Él brindaba una oportunidad. Él tocaba al leproso, llamaba a los marginados de la sociedad, brindaba esperanza al que no tenía esperanza, le daba amor al que no era amado. Y es eso. Mi deseo, mi pasión, lo que arde en mí es capacitar a otros y enseñarles a multiplicarse, porque de esa forma el reino crece, el reino de Dios se expande y lo puedes hacer. Yo entendí que no solamente lo puedes hacer en las cuatro paredes de la iglesia, aunque creo firmemente que la comunidad en la iglesia es muy importante. Creces en una iglesia, aprendes a perdonar, aprendes a amar a otros, aprendes a hablarle al que le caes mal, pero también entendí que el mensaje de Dios lo puedes llevar a otros lugares, a las playas, a los skate parks, cuando estás esperando el bus, en cualquier lugar. Siempre Dios te da como una oportunidad, un momento oportuno para decirle a alguien, hey, Jesús te ama, o ¿cómo estás? Un ¿cómo estás? Puede cambiar el rumbo de la vida de una persona. Cuando tú sos amable, le preguntas cómo estás, y si es de Dios, esa persona se va a abrir y va a ser el momento perfecto para que le hables de Él. Entonces mi pasión es capacitar a otras personas y enseñarles a cómo mostrar el mensaje de Dios de una forma sencilla y hacerlo en cualquier lugar. Mi pasión es moverme a cualquier lugar donde Dios me llame y preparar a otros. ¿Qué le dirías a otras personas que están considerando dejarlo todo para seguir a Jesús? Lo que yo le diría a las personas que quieren empezar a seguir a Jesús, pero están como con ese temor de hacerlo o no, están esperando que, yo siempre digo que los planetas se van a alinear para que todo sea perfecto. No va a pasar, simplemente si Dios está poniendo ese fuego, esa pasión en tu corazón, hacelo. Porque Él va a estar adelante de vos siempre, no te va a faltar nada. Y puede que haya momentos como difíciles, momentos donde nuestra fe tiene que ser probada, obviamente. Pero hacelo, no tengas miedo, porque Dios te está impulsando a hacer eso. Dios te está llamando a servirle a Él.
y es la mejor decisión que puedes tomar. Recuerdo que hay una frase que decía uno de los mayores predicadores, que si Dios te está llamando a pastorear, no te rebajes a ser un rey, no anheles las cosas de este mundo si Dios te está llamando a servirle a Él, porque eso sí es realmente grande, servirle a Él. ¿Puedes contarnos un poco cómo comenzó la relación con Carlitos? ¿Quién es Carlitos? ¿Cómo pasaron tiempo juntos? ¿Cómo comencé a tener esta relación de amistad con Carlitos? Bueno, Carlos, siempre le dicen Carlitos, pero ya es grande, ¿verdad? Es este típico skater que, no sé, nunca me había llevado con otro skater, pero él tiene como esa gracia, nunca para de reírse. Él, si vos lo ves, siempre se está riendo, siempre tiene una sonrisa. Yo una vez le pregunté que si él no tenía problemas y obviamente me dijo que sí, pero él siempre está sonriendo y lo conocí a él cuando ya lo había visto en algunas competencias de skate. Había una chica que es la directora de Christian Skaters aquí en El Salvador y hacíamos como eventos juntos, ¿verdad? Christian Surfer, Christian Skater, a veces íbamos a la ciudad con los surfers y nos relacionábamos con ellos y ahí conocí a Carlitos, era un buen skater y siempre él quería como andar en todo, era gracioso, pero conecté más con él cuando ellos fueron como a un trip de misiones allá en Nicaragua, en la base de Right Nature. Y ellos llegaron ahí, llegaron por una semana y Carlitos se empezó como a enamorar de lo que estaba pasando ahí en ese lugar. Y recuerdo que él se movió después, como un par de meses después, a hacer el discipulado, ¿verdad? Como a formar parte ya del programa del discipulado y fue cuando nosotros ya nos movimos a Nicaragua que empecé como a conocerlo más. Él era parte de los estudiantes, él lo conocí, éramos salvadoreños, conectamos súper fácil, pero a medida que los días iban avanzando, nuestra amistad creció más y nos llevábamos, reíamos, él estaba aprendiendo a surfear, estábamos como experimentando cosas, esa amistad iba creciendo y nada, así fue como ahora pues él forma parte ya también del staff y obviamente trabajamos juntos, hacemos ministerios juntos, servimos juntos a los skaters y a los surfers y así fue como nuestra amistad creció. ¿Qué más falta algo? I'm done with the questions, Chris. Okay. Yeah. How do you feel just listening to that? Do you feel like there was anything that needs to be expanded on, or anything that maybe I missed in my questions that you think is important to you, both of your guys' story, or Carlitos, or El Salvador in general? Maybe like. More opportunity here, things Sí, like capaz that. mi amor, como por qué es tan difícil actualmente, o cuáles son los retos que uno encuentra, como siendo surfista y skater y conociendo al Señor. Pero no sé si te parece buena pregunta. ¿Cómo qué retos? O como, es que siento que tu primera parte la hiciste muy rápido. Pues sí, porque tú me preguntabas ya de un solo todo. No, la primera pregunta la hiciste muy rápido. I think maybe just a couple of the first part of the story, because he went really fast. Yeah, let's do it. I think with the Christian Surfer, he did and the Nicaragua and the decision, it was good. Yeah. But maybe just first, Sure. of his story. Yeah, let's do it again. Capaz. Mike still okay? Ya. Sometimes people sweat. Ya. Yeah, that's good. No, pero es que la verdad no existe. Pero no dije bien cómo no, me casé, eso no. No, yo
creo que, ajá, eso, que, como la diferencia entre el llamado personal y el llamado como familia. Y ahí tenés que decir. Ok. Y digo que te conocí sirviendo. Sí. Ok. Pero antes te voy a hacer la pregunta un poco de tu infancia, porque lo hiciste muy rápido. ¿Y qué digo ahí? Crecí en... Sí, pero da detalles como mi abuelo, quién era Ok. tu abuelo, tu mamá, creciste con tu mamá sola. Entonces, ¿cómo fue crecer en El Salvador? ¿Cómo era tu vida de pequeño joven? Bueno, crecer en El Salvador fue un poco difícil. Yo crecí en un hogar roto, un hogar donde solo crecí con mi mamá. Una mujer trabajadora, se levantaba de 6 de la mañana hasta llegaba a las 5:30, 6 de la tarde a veces. Y nada, estaba solo siempre en la casa. Pero hubo cierta etapa en mi vida que nos mudamos con mi abuelo. Y ahí fue donde creo yo que mi abuelo me ayudó como a seguir los pasos de Dios, de la iglesia. Él es un pastor, él sigue vivo y fue una de las personas que me inspiró a entrar al ministerio. Él siempre me recuerda una frase, bueno, yo siempre lo miraba a él todas las mañanas orando. Yo despertaba del cuarto, salía y lo que él estaba haciendo era orando. Entonces eso marcó mucho mi vida. Y él siempre me decía esta frase y es, Dios va a ser fiel con los que le son fieles. Y yo miraba esa fidelidad de él en su vida. Entonces él me inspiró mucho. Fue una de las personas que me motivó a servirle a Dios, pero fue un poco difícil crecer en El Salvador porque mi papá se fue, él tuvo que irse a Estados Unidos. Solo crecimos con mi hermano, somos una familia de dos, mi hermano y yo y mi mamá. Y nada, avanzamos, ya me perdí ahí. ¿Qué digo? No has dicho nada de la música, no vas a decir nada de comenzar a servir. ¿Cómo no? Pero es que me perdí ahí en mi historia. No, iba bien con tu abuelo, con tu mamá. Mientras fuiste creciendo, ¿cómo fue? Ya de joven. Mi llamado, ¿verdad? You mentioned anything about just like the need and opportunities in El Salvador, just how many kids are involved in like surf and Yes, you games and mentioned like that, that? yeah. Okay. Yeah. Por eso, pero no sé qué quieres decir. No sé, decime tú. Let me see. Sí, o sea, yo te preguntar otra vez, que es lo que él me está diciendo, ¿por qué sentí ese llamado con los surfistas? Otra vez. Ok. Pero no digo nada ¿De qué? de lo de conocerte, de nada. Ahorita, después no. Ok, el llamado que siento por la gente, no, el llamado que siento por los surfers es porque es una realidad muy difícil que actualmente se sigue viviendo, ¿verdad? Ahorita que pienso un poco atrás, esta cosa no ha cambiado. Siempre sigue el legalismo de las iglesias y hay un par que sí te aceptan, pero después te obligan a que no, tenés que cortarte el pelo porque Dios te quiere así. Obviamente eso no es lo más importante, sino lo que hay en el corazón. Entonces es por eso la pasión de llevar a los lugares, a cualquier surfer, el mensaje de Dios, que el Señor los ama, estén como estén, sean como sean, con tatuajes, con el pelo largo. Y Dios puede reparar todo lo que está quebrado. Sé que la realidad de muchos surfistas es que obviamente ellos les gusta surfear, les gusta estar siempre en el mar, pero a veces ellos también vienen de lugares o de hogares que están rotos. Entonces Dios puede reparar todo eso, Dios puede cambiar la realidad, Dios puede realmente cambiar la realidad que ellos están.
están viviendo. ¿Y cómo fue el paso de pasar de un llamado personal a un llamado en familia a servirle al Señor? ¿Cómo pasé yo de entender el llamado que Dios estaba haciendo a mi vida o a transmitirlo o a pasarlo ya con una familia? Pues realmente sí es complicado, pero como lo mencioné antes, desde pequeño yo sentí el deseo, la pasión de servirle a Dios, y obviamente para mí era fácil, ¿verdad? Pero ahora ya con mi esposa, con una bebé en camino, ya tenía que pensar un poco mejor cómo íbamos a hacer. Y nada, fue que Dios empezó a poner en el corazón de mi esposa el llamado también, el servirle. Ella siempre, recuerdo que ella me decía que desde pequeña sentía la pasión por servir a otros, y siempre trabajó como en organizaciones, ayudando a personas, a comunidades. Obviamente ella no deja de hacer eso, pero ahora lo hace para Dios, y creo que eso es lo más increíble que estoy viviendo, servir junto al lado de mi esposa y ahora también una hija, ella creciendo en este ambiente de servirle a Dios, de ver a sus padres sirviéndole a Dios. Creo que eso es algo increíble. No es para todos, porque obviamente hay muchos sacrificios, dejarlo todo, dejar tu familia, dejar amigos, moverte a otro lugar. Con esto no digo que siempre tiene que ser así, pero este fue nuestro caso, fue nuestro llamado, dejarlo todo para servirle a Él en un lugar que no conocíamos, pero en un lugar donde realmente estamos viendo la mano de Dios en nuestra vida. Dios está proveyendo todo, Dios Él está teniendo cuidado de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, creo que es algo increíble que está pasando. You mentioned Feel good? everything, yeah. Great. Okay. Yes. You feel good about it? ¿Ya? I'll make you look and sound good. ¿Hay algún versículo o algo que quieras decir o cenar El que que es... defina tu vida? What? I'm just asking if there's like a way to close up, or like a verse or something that defines his story. That he's like, I think we may not use something like that, but we could use like, I mean, obviously you talked about like the future. You asked him that question just about like long-term vision. yes. I'd like to kind of close it out like that. I don't know if we need to. So maybe I'm gonna repeat that question because that was his answer in another question, but I could ask directly about Yeah, it. just a quick, yeah. Sí, it's good. solo decir como eso, como la parte de que donde sea que Dios me llame, quiero ir y compartir de Él, a todos los surfistas, a todos los skaters, y como eso, como tu visión a largo plazo. ¿Cómo es el futuro de la familia de Eduardo? ¿Cómo veo el futuro de mi familia? Es siempre sirviéndole a Dios, sirviéndole a Él, llevándole el mensaje a los surfistas, a las personas de las playas, a sus familias, y en cualquier lugar que sea, cualquier lugar del mundo. Hay algo bien gracioso, y es que en la cultura del surf y en la cultura del skate, de todos los deportes extremos, siempre hay un lenguaje. Y ese lenguaje no cambia, y en el surf es como, ¡hey, maestro! ¡Iu! Y la gente se empieza a conectar con vos. Y eso pasó cuando nos movimos, empezamos a conocer a los surfers sin tener una relación antes con ellos. Y ese es el lenguaje, comprender la cultura y el lenguaje de los surfers te hace más fácil todo. Entonces, creo que es predicarles el evangelio a cualquier lugar donde vayamos, porque Dios ama a los surfers y es lo que nos ha llamado a hacer, llevar el mensaje de salvación a los que nadie va. Great. Cool. Cool. It's a wrap. Thanks for that. Thanks, guys. All right. Voy a contar un poco
hay muchas cosas que obviamente no saben, capaz los más cercanos, y me alegra saber y ver los que están aquí obviamente, personas como Big Mike que está allá, personas como Rodrigo, amigos con los que he crecido, que probablemente con ellos pude vivir muchas cosas y vieron como mi vida de pequeño. Pero nada, volvamos a este mensaje. Yo no sé si pusiste atención en el principio, cuando ella estaba hablando de esta persona que Dios había escogido para que pudiera transformar el pueblo escogido de Él. Déjame decirte que me gusta verlo porque hace unos días yo estaba estudiando en uno de los libros de la Biblia que se llama Romanos y hablaba de cómo un poco de las cosas que hizo este pueblo escogido de Él permitieron que nosotros también, todas las personas, no solamente ese pueblo, sino todas las personas, pudiéramos conocerlo y pudiéramos ser salvos por medio de Jesús que vino a la cruz. Yo sé que esto de Jesús no es nada nuevo para ninguno. Sé que en Centroamérica, por lo que he podido ver en otros países, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, en la mayor parte de los países de Centroamérica, todos conocemos de Dios, a todos nos llevaron quizás obligados de pequeños a la iglesia, o quizás vos querías ir, fuiste a un grupo de jóvenes, no sé a qué fuiste en verdad, pero yo sé que definitivamente conoces de Dios. Y déjame decirte que el Señor también te ha escogido a vos. Hace un tiempo atrás, yo estaba viviendo mi vida de la forma que a mí se me daba la gana. Cuando tenía 12 años, a mí mi familia me había inculcado seguir siempre a Dios. Siempre crecí en una familia que siguieron a Dios, me inculcaron ir a la iglesia y todas las cosas. Pero sin embargo hubo una vez, yo no sé si también este puede haber sido tu caso, pero hubo una vez cuando yo tenía 12 años, yo había comenzado a tomar decisiones que me estaban afectando mucho en mi vida. Era como fumar, tomar, hacer diferentes cosas que yo sabía que no estaban bien para mí. Que la mayor parte de las personas con las que hacen esto, que he podido hablar, también yo sé que reconocen que de cierta forma eso no está bien y que te afecta también en tu vida. Ya sea salud, ya sea en tus acciones, en las cosas que estás viviendo, sea como sea, pero todos somos conscientes que esto nos afecta en cierta forma. Entonces, yo me acuerdo que, y eso es un poco random capaz, pero capaz muchos aquí tuvimos momentos así. Pero yo me acuerdo que una vez yo estaba en una actividad de la escuela que tenía que hacerla por la mañana y a mí se me ocurrió la grandiosa idea de irme de la escuela e irme a fumar con un par de amigos. Consecuencia, obviamente, todas las cosas traen, se dieron cuenta en la escuela, me expulsaron por 15 días y el líder de la iglesia donde yo estaba, y por eso te digo, yo no sé si este puede haber sido tu caso también, pero el líder de la iglesia donde yo asistía comenzó a decirle a todos de que ya no me hablaran porque se había dado cuenta que yo hacía cosas malas. La cosa es que a mí me llevó a decidir que yo no quería vivir de esa forma, porque yo dije, si estas son las personas que son cristianos, yo no quiero vivir también como un cristiano. Entonces en ese momento, a mis 12 años, yo decidí dejar de vivir con Jesús. Sin embargo, yo nunca dije, no creo en Dios o algo por el estilo, pero sí sabía que no quería vivir de la forma que los cristianos creían. Y un día comencé a hacer como más y más estas cosas, que cuando menos me vine a dar cuenta, y para resumirte esto y que pasemos ya a nuestro final, cuando yo vine a darme cuenta me eché 10 años prácticamente de mi vida haciendo estas cosas, hasta que obviamente, como todas las decisiones que tomamos ahora en día, o sea, estamos hablando de ahora literalmente, va a tener un efecto, va a tener una reacción el día de mañana, ya sea en un mes, ya sea en años, pero sí o sí va a haber una consecuencia, sea buena o sea mala, depende de tu decisión, va a ser el resultado también. La Biblia dice, planta, y lo que vos plantees, eso vas a cosechar también. Entonces, nada, obviamente en algún momento de mi vida, yo decidí irme de mi casa a los 20 años de edad, y yo pensé de que de esta forma yo podía comenzar a hacer más las cosas que yo quisiera, y comencé a vivir en cierta forma en libertad, como yo pensaba que era feliz. Pero comencé a meterme más en estas cosas, tomar más, fumar más. Cuando tenía 22 años, obviamente pude comenzar a ver cómo todo se me juntó. Yo espero que eso nunca te pase a vos, porque recuerdo bien ese momento en el que todas las cosas se me juntaron. Y perdí mi trabajo, perdí a mi familia prácticamente. A mi familia no le agradaba que yo llegara a visitarlos a su casa tampoco, porque sabían de que si yo llegaba fumado, llegaba tomado, de alguna forma, pero no llegaba en mis 5 sentidos. Y obviamente eso hizo que en algún momento ellos dijeran, si ya no vive con nosotros, tampoco queremos que venga a visitar. Yo me acuerdo que ya estaban siendo momentos difíciles, tenía una relación en ese entonces también, y esa relación se terminó por las mismas decisiones que yo decidía tomar, porque yo quería seguir haciendo como esto, que yo sabía que no estaba bien. Y sin embargo, llegó un momento en el que también por no tener trabajo, no podía seguir pagando la casa en la que yo estaba. En ese momento yo me acuerdo de que yo pensé como,
¿qué voy a hacer? Literalmente vivía con miedo, vivía sabiendo que en algún momento podía pasarme cualquier cosa, ya sea irme a la calle, ya sea, no sé, con todo lo que había del secot, por estar en drogas y cosas así, eso ya comenzaba todo el sistema de mi vida. Yo me acuerdo que estaba asustado realmente todos los días yo estaba viviendo asustado. Historia larga, corta, comencé a decidir por un tiempo cómo servirle a Dios, comenzar a llevar la palabra en Christian Skater, que es uno de los ministerios que me apoyó al principio mucho. Y como 3 meses después decidí volver a las mismas cosas que estaba haciendo, que era fumar, tomar, pero sin embargo ya no me sentía tranquilo por una sola razón, y era que ya conocía la verdad. Ya conocía que Jesús había cambiado mi vida y quería hacer cosas diferentes a las que yo estaba haciendo en ese momento. Entonces yo me acuerdo que llegó un día, después de esos 3 meses, que yo había vuelto a fumar, y con esto quiero terminar. Y esto te puede sonar loco, pero yo te invito que si te funciona, lo hagas, porque a mí me funcionó. Y yo en algún momento he decidido que yo no le voy a hablar a nadie a mi alrededor de algo y que lo pruebe si a mí no me está funcionando primero. Pero sin embargo, este día que les quiero platicar, yo tomé una decisión muy random porque me di cuenta de que obviamente no estaba siendo feliz. Y me acordé de que mi familia, mi mamá y mi hermana todo el tiempo me habían hablado siempre de Dios, de que Dios podía hacer cosas distintas en mi vida. Y en ese momento hice la oración que ahora en día para mí puede ser la palabra más tonta que yo le dije a Dios, pero en ese momento tenía lógica. Yo me acuerdo que en ese día estaba de noche, llegué a mi casa y yo le dije a Dios, si vos en verdad existís, me vas a ayudar a cambiar las pequeñas cosas de mi vida que no me ayudan a mejorar, porque yo quiero ser una persona diferente, que mi familia me vea diferente, que mis amigos me vean diferente, que si le puede ayudar a alguien más, también que le ayude. Entonces yo le dije, te reto y te invito, le dije, que si en verdad vos podés hacer algo y si vos en verdad existís, vas a ayudar a que mi vida cambie por lo menos un poco. Y lastimosamente para el Carlos de 2022, ese Dios que yo le estaba orando sí existía. Y ahora en 2025 actualmente, cuando yo puedo volver a ver atrás, no estoy viviendo nada de las cosas que viví en ese momento, porque el Señor sí cambió literalmente, no solamente un poco de mi vida, sino que cambió todas las cosas a mi alrededor, cambió definitivamente todo. Y creo que es algo por lo que siempre voy a vivir agradecido. Y una de las razones principales por la que yo decidí comenzar a vivir como un skater que también llevara la palabra. Y es loco porque ahora en día yo puedo ver que no es algo que solamente nació en mí, sino que podemos ver skaters pro también que han decidido tomar esta decisión y cambiar su vida. Personas como Felipe Gustavo, que podemos ver en Street League. Hace poco tuve la oportunidad de estar patinando con Jan Pérez, uno de los skaters que más está saltando ahora en día por esta videopark que salió de Trache. Lo pude conocer también la persona que él es. Él decidió bautizarse estando en Nicaragua con nosotros, con Ray Nato. Y es loco porque vos puedes ver como un antes y un después siempre cuando vos decidís seguir a Dios. Y literalmente podés ser esta persona de ese mensaje que nos estaban compartiendo. Vos podés ser esa persona que hoy decide cambiar su vida, porque principalmente nosotros tenemos que decidir cambiarnos a nosotros antes de querer hacer cambios en los demás. Pero la buena noticia es que no estás solo, porque cuando decidís cambiar junto con Dios, Dios te ayuda demasiado. Entonces vos podés convertirte ahora en esa persona que decida cambiar y decida comenzar a hacer cosas diferentes, tomar decisiones diferentes. Y en un par de tiempo vas a poder ver que lo que vos hiciste y decidiste hoy no solamente te cambió a vos, sino que también las personas a tu alrededor comienzan a ver de que hay cosas diferentes pasando en tu vida. Y por tu decisión puede comenzar a cambiar la vida de los demás también. Ya sea en tus amigos, ya sea en tu familia, no sé en quién va a ser, pero sí sé que Dios tiene un plan perfecto para vos, así como lo tuvo para mí, así como lo tiene para todos ellos que también están aquí. Entonces nada, te invito a que realmente te des cuenta de que de esto no es algo de otro mundo, no es algo raro, simplemente es comenzar a hacer cosas diferentes y entregarle tu vida a Dios. Créeme que te lo tengo comprobado y quiero retarte ahora. Yo sé que a los skaters nos gusta retarnos mucho. Y hoy quiero retarte a que hagas algo personal, no con tus amigos, no con tu familia, no que les vayas a decir, hey, estoy haciendo esto, porque lastimosamente cuando vos querés hacer un cambio, las personas cerca a vos son las que normalmente no creen en vos, porque ellos te conocen por quién vos sos ahora. Entonces a ellos les va a sonar imposible que vos querás ser una persona distinta en el día de mañana. Pero sí te invito a que vos mismo te retes como skater. Yo sé que a los skaters nos gusta enfrentarnos a eso que nos da miedo, que creemos que podemos fallar, pero insistimos mucho. Y cuando insistimos, terminamos consiguiendo, justo como un truco. Así mismo es vivir con Dios.
Y yo quiero invitarte ahora a que te des 2 semanas, solamente 2 semanas. Date 2 semanas con el Señor y deja de hacer las cosas que ahora en día vos sabés que no están bien. No te voy a decir cuáles son esas cosas, vos te conocés personalmente, cuáles son esas decisiones que estás tomando. Y comenzar esas 2 semanas a orar, comenzar esas 2 semanas a leer la palabra, comenzar a acercarte a Dios y decirle y retarlo. Si para vos suena lógico, como para mí sonó lógico en ese momento, retarlo también y decirle, te invito a que me ayudes a cambiar mi vida. Y si en 2 semanas acercándote a Dios no ha pasado nada en tu vida, entonces venía a decirme y yo dejo de seguir a Dios. Pero te digo esto con tanta seguridad porque yo sé que todas las personas que decidieron en algún momento comenzar a vivir con Dios no están teniendo la vida que tenían antes. Así que solamente quiero compartirte eso. Vamos a orar rápido para terminar y puedes pasar por tu pizza, puedes pasar por tu soda y de ahí vamos a darle a la premiación cuando ya se encomiende. Entonces, pues te invito a que cerres tus ojos, no porque algo extraño va a pasar, no va a pasar nada mágico, simple y sencillamente es para que no te distraigas con las personas a tu alrededor, no te distraigas con una mosca o un zancudo que pase cerca de vos. Así que vamos a orar rápido, vamos a decirle, Señor, te damos gracias por este evento, gracias porque nos permitiste estar juntos como amigos, porque nos permitiste conseguir trucos, porque nos permitiste poder estar aquí, Señor. Porque sabemos de que tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros, Señor, y queremos invitarte hoy, Señor, a que nos muestres, Señor, cuál es ese plan que tú tienes, Señor, para nuestra vida, Señor. Queremos, Señor, confiar en ti, Señor, y comenzar a vivir de una forma distinta, Señor. Queremos que las personas a nuestro alrededor también cambien, Señor, pero ayúdanos a poder ser, Señor, esa persona, Señor, que pueda comenzar a tomar decisiones diferentes, Señor, y los demás puedan animarse también, Señor, a ver de que vivir contigo es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Siente que te pido que nos cuides, te pido que nos lleves con bien hasta nuestra casa, Señor, y nada, realmente te pido que sigas haciendo lo que estás haciendo en cada una de las personas aquí, Señor, porque yo sé de que realmente a veces somos nosotros los que decidimos alejarnos de ti, pero tú nunca te alejas de nosotros. Siente que gracias por todo lo que has hecho hasta este momento, cuida a nuestra familia, cuídanos hasta nuestro lugar cuando lleguemos y permítanos descansar tranquilos ahora. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, yo creo que vamos